Buenos días a todos ustedes. Sean ustedes bienvenidos a esta conferencia denominada Las acciones colectivas y derechos humanos, que estará a cargo de la doctora María Elena Lugo Gárquez. Quisiera, antes de iniciar la conferencia, leer una semblanza curricular de la doctora. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de nuestra universidad, especialista en Derechos Humanos por la misma universidad, es doctora en Derechos Humanos por investigación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, la UNED. Es investigadora del CENART, el Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde el 2002. Ha sido profesora de asignatura en las especialidades de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la División de Estudios de Posgrado de nuestra Facultad de Derecho. Ha dictado conferencias y cursos, módulos y diplomado y maestrías en universidades de Aguascalientes, Campeche, Colima, Coahuila, Chihuahua, Ciudad Juárez, Guadalajara, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas. En el instituto también ha dictado conferencias en el Instituto Federal de Defensoría Pública, en los CEPERESOS de Nayarit, Guadalajara, Reynosa, Cuautla, Morelos y el Centro de Mando de la Policía Federal. También en las zonas militares de las entidades relativas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Quisiera mencionarles también las publicaciones que tiene la doctora, estudios sobre la violación de derechos humanos de la mujer mexicana que migra hacia los Estados Unidos de América. Algunas notas sobre la tortura en México. Pena de muerte, debate, indulto, comunicación y abolición, conmutación y abolición en México. Derecho a la salud en México, problema de su fundamentación que en este momento está en prensa. Tiene artículos, reseñas, comentarios legislativos y presidenciales en revistas de circulación nacional sobre migración, tortura, pena de muerte, derechos económicos y sociales y culturales, principios jurídicos de las personas en situación de detención y prisión. Pues sin más preámbulos, recibamos pues con la conferencia a la doctora Lugo Gárquez. Gracias por la presentación, buenos días. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy principalmente se trata de una figura que podemos utilizar para hacer valer derechos humanos, a diferencia del modelo individual que nosotros conocemos a través de las acciones colectivas a raíz de una reforma que se hizo al artículo 17 de nuestra Constitución. Tenemos una hora, es un tiempo breve, sin embargo vamos a enunciar los temas que vemos en este contenido. Serán los sujetos legitimados para promoverlas, tipos de acciones colectivas que existen, sobre qué materia van a versar, qué pretensiones se tienen con estas, si hay alguna forma de reparación, porque estamos hablando de derechos humanos, las medidas precautorias que se pueden tomar acerca del fondo, y vamos a ver un comparativo muy rápido con otros países, así como los derechos humanos que se encuentran relacionados. En materia de derechos humanos, conforme al esquema que ustedes ven, estamos hablando, por supuesto, de personas. Las personas que pueden operar de manera física, todas gozan de los derechos humanos, pues son seres humanos, pero también hablamos de las personas morales que gozan de estos siempre y cuando resulten conformes con su naturaleza y fines. Es decir, una persona moral, no podemos estar hablando de que pueda gozar un derecho a la vida, pero sí podemos hablar de un debido proceso, ¿verdad?, de algunas otras incidencias. Tenemos también una participación a través de la persona física, la persona jurídica o bien una asociación civil. La persona física, ya lo mencionamos, ¿verdad?, es el ser humano cuando va a actuar de manera individual. La persona jurídica, pues nos estamos refiriendo a agrupaciones, a una unidad de imputación de una serie de conductas que el derecho no adscribe a un sujeto de manera individual. Entonces, se van a atribuir a un sujeto conceptual construido por la norma. En el caso de las acciones colectivas también pueden participar las asociaciones civiles, por eso es que mencionamos la correspondencia
artículo 2688 del Código Civil del Distrito Federal, y nos dice que por el contrato de sociedad los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para lograr un fin común. Estas asociaciones deberán estar inscritas en un contrato en escritura pública y registradas como sociedades civiles. Los colectivos, antes del 2010, contábamos para poder promover una acción jurisdiccional con sujetos como el ejido, como los sindicatos, como el Procurador Federal del Consumidor, ¿verdad?, de las materias correspondientes, la propiedad comunal, la materia laboral y el consumo. Y podría también promoverse una acción administrativa en materia ambiental ante la Profepa a través de la denuncia popular en materia ambiental. Esto ya ocurría antes de la reforma del artículo 17, sin embargo era insuficiente, no abarcaba quizá todo aquello que podíamos nosotros visualizar en materia de colectividades. La seguridad jurídica, obviamente, conforme al artículo 14, 16 y 17 de la Constitución, antes del 2010 se refería al individuo y sus garantías individuales. Después del 2011 se refiere a la persona sin distingo y por lo tanto puede abarcar a los colectivos. El derecho subjetivo público, bueno, como nosotros ya conocemos, ¿verdad?, tiene ciertos elementos que es importante no perder de vista, como el hecho de que se encuentra reconocido en una norma jurídica que implica una obligación para un tercero y que el que lo va a hacer valer tiene un poder o posición jurídica individual. Hay quien ha entendido que el derecho subjetivo puede ser una figura que también opera para los colectivos. Se le han agregado diversas características, por ejemplo, Rodolfo Arango, un colombiano, un jurista colombiano, ha entendido el derecho para promover a través de acciones colectivas como un derecho subjetivo público. Y entonces nos hacemos la pregunta, ¿efectivamente existe un instrumento procesal general para los colectivos? Pues nuestro derecho contempla el litisconsorcio necesario cuando se trata de una institución que requiere de una relación sustancial única e inescindible respecto de varios sujetos. Lo que se busca con esta figura es la declaración, la modificación, la adición y especialmente la extinción, ¿verdad? Es una vinculación de todos en caso de un litigio jurisdiccional. Un ejemplo de esto sería la copropiedad. Pero ¿es que acaso el litisconsorcio nos puede funcionar para las acciones colectivas? Pues como nos damos cuenta será necesario, ¿verdad?, que haya esa relación sustancial única e inescindible. Y en cambio pueden existir otras figuras que tengan otras características. En nuestra Constitución, el 29 de julio del 2010, se adiciona al artículo 17, ¿verdad? El Congreso de la Unión dice, expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Nos dice que va a determinarse en estas leyes sobre qué materias van a versar y los mecanismos de reparación del daño. Hace una acotación, especifica que deberán ser jueces federales los que conocerán de manera exclusiva sobre estas acciones. Entonces, ¿qué es lo que debería desarrollarse en las leyes que van a regular este párrafo del artículo 17 constitucional? En primer término, una facultad que se da al Congreso de la Unión para expedir las leyes y precisar una ley especial o la adición a la legislación existente. El tipo de acciones que constituyen las acciones colectivas. Por supuesto, se recurrió al derecho comparado para identificar cuáles eran las convenientes que podían establecer. La reparación de un daño causado y, en su caso, un cumplimiento sustituto. ¿Esto por qué? Porque vamos a hablar de la materia del medio ambiente. Y en el caso del medio ambiente va a ser muy difícil que se logre una restitución o una reparación del daño que se ha causado. ¿Cuáles serían las materias de aplicación?
De acuerdo a este comparado que referimos, nos estaríamos refiriendo al consumo y al medio ambiente. La figura procesal que en México empezaría a desplegarse, bueno, pues iba a ser necesario que se capacitara a los jueces. Ustedes son generaciones nuevas, todas las personas que tenemos un poquito más de edad, cuando estudiamos aprendimos conforme a garantías individuales y no conforme a derechos humanos. Aprendimos sin acciones colectivas. Los que ya nos desempeñamos en algún tipo de función y particularmente un operador jurídico no inició conociendo las acciones colectivas, no inició conociendo la forma de trabajarlas, por lo tanto iba a ser muy importante que adquiriera una capacitación no solamente sobre lo que tiene como características esta figura procesal, sino también el contenido, sobre qué iba a versar y cómo se podía resolver, qué es lo que yo podía obtener cuando recurría a una acción colectiva. Entonces era muy necesaria la capacitación. Las partes, ¿quién era el sujeto activo individual en incidencia colectiva? ¿Verdad? Un colectivo como tal o un sujeto difuso. Ahora, el objeto sobre el que se iba a versar fuera el consumo en el medio ambiente, que sería indivisible. Entonces vamos viendo elementos que van a distinguir esta figura del modelo individual. La reparación del daño. La reparación del daño para sujetos presentes y ausentes, determinados e indeterminables. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son los ausentes? ¿Quiénes son los determinables? Las medidas precautorias y de apremio para utilizar esta figura, así como la calificación como cosa juzgada sobre los gastos, costas, honorarios y la litispendencia. El quinto aspecto a tratar sería respecto al Poder Judicial Federal, quien tendría la facultad o tiene la facultad exclusiva para conocer de las acciones colectivas. La importancia del tipo de acciones de acuerdo a los sujetos y de acuerdo al objeto que acabamos de mencionar. La trascendencia en torno a la cantidad de personas que integran la colectividad. ¿En qué momento es que yo considero que hay un colectivo? El tipo de acciones colectivas derivadas de hechos y vínculos de derecho. Las relaciones de consumo de un producto o servicio que pueden provenir de una autoridad o de un particular, igual que la afectación al medio ambiente. Bueno, es así que el 30 de agosto del 2011 se publica en el Diario Oficial, ¿verdad?, una adición al Código Civil Federal de Procedimientos Civiles, y vamos a encontrar que se adiciona un libro quinto. Además de este libro quinto, se hicieron algunas otras modificaciones a la Ley Federal de Competencia Económica, de Protección al Consumidor, del Poder Judicial de la Federación, la LEGEPA y la de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. ¿Esto por qué? Porque de alguna manera va a terminar de incidir en estas materias, las acciones colectivas. ¿Por qué se crearon acciones colectivas? Porque se requería de un sujeto social en el contexto estatal. Porque se requería de un instrumento jurídico procesal para accionar un derecho colectivo. Porque el instrumento tradicional era insuficiente y el litisconsorcio no resolvía muchos de los casos que son importantes. Porque las características de los derechos e intereses superaban a los individuales. Porque el objeto y el titular de los derechos e intereses difusos y colectivos son indivisibles y transindividuales. Por ello, la acción judicial es en grupo. El libro quinto contiene 11 capítulos. De acuerdo a la enumeración que ustedes observan, obviamente contiene previsiones generales, la legitimación activa de los sujetos, el procedimiento, la sentencia, las medidas precautorias y de apremio, las relaciones entre acciones colectivas e individuales, cosa juzgada, gastos, costas, asociaciones y el fondo. Abarca de los artículos 578 al 626. ¿Cuáles fueron las materias que se decidió incluir? El consumo, porque en otros países ya se llevaban acciones colectivas en esta materia.
el medio ambiente, por la misma razón, pero también se agregan servicios financieros y competencia económica. Antes de entrar a ver los casos quizá que se han tratado, de primera mano nos damos cuenta que están implicados, ¿verdad?, sin un razonamiento más profundo, los derechos a la vida, a la salud y por supuesto al medio ambiente. Ahora, si nosotros pensamos un poquito en el tema del medio ambiente, pues recordaremos que de acuerdo a los informes que se han rendido en esta materia tras las declaraciones de Río y la declaración de Río +20, ahí se ha precisado que en el medio ambiente se relacionan todos los derechos humanos. Luego entonces, ¿verdad? Esto simplemente fue una acotación de primera vista, pero en realidad se van a tratar todos los derechos humanos. ¿Cuáles son las acciones colectivas? Ahí las tenemos. Es la difusa, esta es indivisible, ¿verdad? Así es su naturaleza. Cuando hay una afectación al medio ambiente, no la podemos desagregar, no podemos tomar solo una parte de ella, en realidad hay una afectación completa. El tipo de derecho e interés jurídico pues será también de esta naturaleza, difuso. El titular será una colectividad indeterminada. En este caso sí, a esto no hay que perderlo de vista. Siempre que se trate del medio ambiente, el sujeto va a ser indeterminable. ¿Por qué? Porque cuando hay una afectación al medio ambiente, sea en la parte del mundo que ustedes quieran y sobre la situación que ustedes quieran, nos afecta a toda la humanidad. Luego entonces, es indeterminable. Entonces podrían ustedes decirme, pues se refiere a los 7.000 millones de personas que habemos en el mundo. Bueno, aún así no tenemos un listado de toda esa población, es indeterminable. El objeto, la reparación del daño colectivo, si es posible una restitución. ¿Qué decimos? Si se derrama petróleo en el mar, pues quizás hagan trabajos de limpieza, quizás hagan trabajos para recuperar la fauna de la zona. No sé si la vegetación sea posible, pero no será pues que se pueda volver las cosas a como si no hubiera ocurrido nada. Entonces una restitución no se va a lograr. Quizá un cumplimiento sustituto. Este cumplimiento sustituto implica, por supuesto, una indemnización. Una forma de compensación a través de una multa, multas que irán a parar al fondo, pero entonces esto quizás está implicando que se tarifa el daño al medio ambiente. ¿Cuánto me cuesta provocar ese derrame? ¿Cuánto me cuesta poner un rompeolas en un hotel en la costa de una playa? ¿Cuánto me cuesta? Y así parecería una tarifación. No se requiere un vínculo jurídico, ¿no? De hecho, aquí participaría la situación de un interés legítimo en el caso de un amparo. Tenemos también la colectiva en sentido estricto. Este es indivisible. El tipo de derecho o interés es colectivo. El titular es una colectividad determinada o determinable. Tenemos una diferencia con el caso anterior. Determinada cuando todos los que contratamos Telcel, una línea telefónica, ¿verdad? Dijimos, qué sé yo, 20.000. Estamos perfectamente identificables con nombre, quizás hasta con algún tipo de dato para ser localizados. Pero ocurre que a la hora en que se promueve una acción colectiva, no concurran los 20.000, concurran 12.000. Los otros 8.000 están en la posibilidad de entrar a esa acción colectiva y beneficiarse de la sentencia si es que es favorable, o bien pues también de tomar el perjuicio si no nos favorece. La figura de la entrada y salida que viene de las acciones colectivas en el modelo español. El modelo español maneja esto. Nosotros podemos ingresar o salir también de una acción colectiva si es lo que creemos conveniente. Por eso es determinada o determinable, porque de entrada pueden promoverla esos 12.000
y pueden los otros 8 adherirse a la misma en el momento en que lo crean conveniente. El objeto, la reparación del daño por acción o abstención con una cobertura individual de daños. Ahí sí hay diferencia, si bien comienza siendo colectiva, ¿verdad?, indivisible, la reparación cubrirá solamente a cada persona y cada persona deberá acreditar ese daño para que se le otorgue la compensación. Es decir, estas compensaciones no van al fondo, van directamente al bolsillo de aquel que se ve afectado. El vínculo jurídico es enteramente necesario entre la colectividad y el demandado por mandato de ley, pero entonces ese contrato de la línea ante Telcel pues será mi vínculo jurídico. La acción colectiva individual de incidencia colectiva, esta diferencia de las otras dos, sí es divisible, es de tipo de derecho a interés individual de incidencia colectiva. El titular son individuos agrupados por circunstancias comunes. El objeto es el cumplimiento o rescisión de un contrato con sus consecuencias y efectos, y el vínculo provendrá del mismo contrato. En este caso es cuando efectivamente sí podemos dividirla, sí podríamos accionarla de manera individual, pero por tratarse de una causa común decidimos hacerlos todos en conjunto. ¿Por qué en la materia civil? Porque se trata de obligaciones, es decir, porque hubo esa adición al Código Civil Federal de Procedimientos Civiles, porque se trata de obligaciones con cargo a particulares o autoridades. Porque se trata de una valoración judicial a resolver y es sobre el cumplimiento o no de esas obligaciones, y porque hay materias que requieren de una especialización. Esa es la otra parte del asunto. Si estamos refiriéndonos a consumo, a medio ambiente, a competencia y a servicios financieros, será posible que un juez de distrito en materia civil tenga el conocimiento tan amplio como para abarcar todas esas materias. Esta parte incide en la capacitación que hacemos referencia al inicio. Tiene una prescripción, por supuesto, a los 3 años y 6 meses contados a partir del día en que se haya causado el daño. Hay que tomarlo en cuenta. En caso de que se trate de un daño continuado, pues el plazo para la prescripción comenzará a contar a partir del último día en que se haya generado el daño causante de la afectación. La acción difusa, ya decíamos, no puede dividirse, es transindividual, supera al mismo individuo, es ejercida por la colectividad y la sentencia surte efectos para la misma, por supuesto, tratándose, por ejemplo, del medio ambiente. La acción colectiva no es estrictamente individual e indivisible y es ejercida por la colectividad, y la individual homogénea, individual y divisible, pero proveniente de una causa común. ¿Tenemos legitimación activa para ejercitar las acciones colectivas? Sí, esta es específica. Puede ser la Procuraduría General de la República, puede ser la Profeco, la Profepa, la CONUCET o la Comisión Federal de Competencia como entidades públicas. Ahora, por supuesto que también pueden ser entidades privadas. Puede haber un representante común, en ese caso se requerirá de 30 miembros. Puede haber asociaciones civiles, ¿verdad? Pero para las asociaciones civiles va a haber requisitos muy específicos. No deberán tener fines de lucro, deberán estar legalmente constituidas con un año previo al momento de presentar la acción. Su objeto social debe incluir la promoción o defensa de los derechos e intereses de la materia de que se trate y deberán estar registradas ante el Consejo de la Judicatura. ¿Esto por qué? Porque de lo que se trata, ustedes recuerdan la película de Erin Brockovich, ¿no? Donde esta señora, por algunos desechos tóxicos químicos que se vertían en el agua, comenzó la población de ese lugar a tener cáncer, y ella pues reunió a todas las personas que habían sido afectadas, ¿verdad? Y promovieron una class action, que es como se llama en Estados Unidos.
La idea básica no es que tengan una ganancia, sino que estén las personas representadas adecuadamente. En aquella ocasión se trataba de un despacho, ni siquiera en la película no se representan obviamente estos requisitos que estamos mencionando, porque fue pues casi circunstancial el hecho de que Erin Brockovich pudiera reunir a todas esas personas y ponerlas de acuerdo para promover la acción colectiva. Lo que la class action, que es de donde tomamos estas características para la mexicana, efectivamente busca es que haya una representación adecuada por parte de aquel que va a ir a hablar en nuestro nombre y pues que obtenga el mejor beneficio para nosotros. De hecho, se maneja la idea de que si es un miembro de los que resultaron afectados, pues es mejor, porque así él sabe perfectamente hasta dónde llegan esas afectaciones. Entonces, esta representación adecuada busca que se actúe con diligencia, con pericia y con buena fe, no encontrarse en situaciones de conflicto de interés, no promover o haber promovido acciones frívolas o temerarias, no fines de lucro, no haberse conducido con impericia, y todo esto será vigilado por el juez. El juez deberá estar al pendiente, ¿verdad?, fiscalizando que esto se cumpla. Entonces, un representante debe rendir protesta y, por supuesto, que debe rendir cuentas acerca de las acciones que lleve a cabo. Puede haber un incidente de remoción y sustitución del representante si no se considera conveniente. La entrada y la salida en una acción colectiva, como habíamos mencionado, se denomina la adhesión a la acción. Por supuesto, es importante que se compruebe el daño para que si resultamos con una sentencia favorecedora, recibamos también el beneficio. Entonces, en las acciones colectivas e individuales homogéneas, por cada individuo afectado puede haber voluntariamente, ¿verdad?, la comunicación del representante que deseo que lo haga, que lo lleve a cabo. Durante la sustanciación del proceso es que puedo entrar y salir. Y 18 meses posteriores a la sentencia, cuando haya causado estado, en su caso, el convenio judicial adquiera calidad de cosa juzgada. El juez puede proveer acerca de esta adhesión, iniciar el incidente de liquidación. A partir de que el juez determine el importe a liquidar, contaremos con un año para ejercer el mismo. Aunque también puede haber exclusiones, puede ser que pues yo ya no desee continuar. Hay diversos precedentes en el Poder Judicial. En el tema de medio ambiente hay cualquier cantidad que se puedan ustedes imaginar. Tenemos 5 años operando ya esta figura de las acciones colectivas. Entonces, en ese sentido, pues hay hasta una clasificación en torno a estos precedentes. Vamos a ver sobre el sujeto legitimado. Antes de la reforma 17 hablábamos del grupo o colectividad, de una no legitimación individual, sino conforme al sistema establecido en nuestra Constitución. Después de la reforma estamos hablando de un grupo de 30 miembros de acuerdo al libro 5 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de asociaciones civiles también, pero también estamos hablando, según la ley de amparo, de un interés legítimo. Hay acciones grupales o colectivas que solo agravian al grupo promovente, nos dice uno de los precedentes. Este es de novena época. Tenemos otro en el que se hace la referencia al juez desde el auto inicial puede pronunciarse sobre los requisitos de forma. Esto lo vamos a encontrar porque, como el Código Federal de Procedimientos Civiles nos marca que para un representante común se hable de un grupo de 30 personas, pues los primeros precedentes van a tratar exactamente sobre ese tema, sobre el hecho de que se reúnan estas 30 personas. Cuando lo que tenemos aquí es la promoción de un juicio de amparo, es decir, ya en otra instancia, no vamos a requerir a las 30 personas, de hecho allí podemos hablar de un interés legítimo. Tenemos también una contraposición con el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, porque en este artículo no se menciona que se requiera las 30 personas. Entonces, en materia de medio ambiente, ¿verdad?, no tendremos que reunir el grupo. El sujeto estará legitimado aun cuando no se trate de esas 30 personas. ¿Y por qué 30? ¿Y por qué no 20? ¿Y por qué no 50?
simplemente fue el número en que se determinó que podía constituir el grupo. Pero para efectos de otras materias, como el consumo, como la competencia o como los servicios financieros, pues sí requeriremos de las 30 personas. Aquí vemos esta contraposición que les mencionaba de los 30 miembros para acción colectiva y la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, ¿verdad? Que no dice que no es necesario. Tenemos un precedente más, este lo pongo completo porque ahí vienen los datos de localización. No se está distinguiendo entre los intereses difusos y los intereses colectivos, que más o menos hemos dado ya sus características. También en torno a que la falta del reglamento del artículo 17 de la Constitución en un momento inicial pues no condicionaba la legitimación procesal de los miembros de la colectividad cuando hubiese una afectación. Todos los miembros de un grupo cuentan con interés legítimo, decíamos, de acuerdo a la ley de amparo. Entonces se hace valer ese interés. Así la decisión, la sentencia, si es favorable, terminará en un beneficio para todos o si no, en un perjuicio para todos. Las acciones colectivas, ¿verdad?, obligan al juzgador a interpretar las normas que rigen el procedimiento colectivo conforme a esa característica de la colectividad y no conforme al modelo individual. Por eso es que observamos que la protección y la tutela irá en favor del interés general, de los derechos colectivos, y el pronunciamiento será primando la economía procesal, la garantía del acceso a la justicia y el brindar una seguridad a la sociedad. Las pretensiones pueden ser declarativas, el reconocimiento judicial de la existencia o no de derechos constitutivas de una situación jurídica, de condena para que se sancione al demandado a una prestación de hacer o de no hacer. Las acciones colectivas son a favor de los consumidores. Esta la traemos a colación porque hablamos en el caso de los consumidores, ¿verdad?, de ciertos criterios para determinar cuándo es que Profeco promueve una acción colectiva, y nos habla de la gravedad, del número de reclamaciones, de las afectaciones en general a la salud o al patrimonio de los consumidores y de un objeto indemnizatorio o preventivo. Ustedes tienen presente el caso de unos tenis que estuvieron promoviendo particularmente en páginas web que nos ofrecían que el uso de los tenis nos iban a proporcionar firmeza en glúteo de un 28% por el puro uso de los tenis y pantorrilla de un 17%. Esos tenis, no sé bien yo el costo, en alguna ocasión alguien me dijo que era de 1,200 pesos, es decir, no eran tampoco económicos, ¿no? Pero no nos proporcionaban la posibilidad de que si alguien había adquirido los tenis y tras el uso no hubiese ganado, digamos, pues, esa promesa, ¿verdad?, del 28% de firmeza en glúteo, pues que promoviera algún tipo de acción contra la empresa para recuperar sus 1,200 pesos, puesto que sería más costoso hacer eso que pues ya usarlos como tenis comunes, aunque no nos den ningún beneficio extra, ¿no? Por un lado, obviamente se promovió la acción colectiva. Por un lado, tenemos el hecho de que, salvo que seamos expertos en diseño, pues no sé, en algunas otras características del tenis que nos puedan indicar este tenis sí es funcional, este tenis no es funcional. De hecho, cuando vamos a comprar un tenis lo hacemos para el efecto de pues caminar más cómodamente, ¿no? Y entonces estos que tienen un poquito de muelleo o para hacer deporte, y pues ¿cuál escogemos? Tampoco tenemos ese conocimiento. Y si en la publicidad nos están prometiendo que tendremos esa firmeza de 28%, pues quizá nosotros, sin ser peritos en calzado deportivo, adquiramos los tenis. Y si promovemos una acción de algún tipo para efecto de recuperar ese costo, estamos obligados a saber
si efectivamente esos tenis podrían proporcionarme, es decir, tenías un gran mercado de tenis, tú podrías haber escogido los que tú quisieras, tomaste esos, porque los tomaste, pues porque creíste en ese beneficio. Hay este caso promovido por Profeco contra esta empresa, recorrió todas las instancias y fue hasta el amparo de revisión que pues se reconoció que efectivamente las personas no estamos obligadas a ser peritos, en todo caso para comprar un calzado deportivo, que sí esa publicidad era engañosa y el hecho de que había un principio muy importante que nos iba a beneficiar en ese caso en particular, y era el favor debilis. El favor debilis para toda la población conforme a estas características que mencionamos acá, buscando un interés general, proteger a través del derecho colectivo una economía procesal, porque ¿cuántos habremos comprado esos tenis? Garantizar el acceso a la justicia, puesto que si eran 1.200 pesos de manera individual hubiese sido muy difícil que se promoviera la acción, y dar una seguridad a la sociedad con respecto a estas empresas que a través de una publicidad engañosa, ¿verdad?, pues pretenden pues confundirnos y en todo caso llevarnos a ese tipo de compras. Bueno, hay la medida precautoria en acciones colectivas. Los requisitos para su trámite pueden cumplirse excepcionalmente sin levantar la medida otorgada. La reparación para la acción difusa es la restitución o el cumplimiento sustituto de acuerdo a la afectación. Este puede ser preventivo teniendo en cuenta el juez un medio para conseguirlo, medidas precautorias, ¿verdad?, si es que podemos terminar de evitar el daño. El cumplimiento sustituto, el cual es una figura usada en el amparo cuando no puede cumplimentarse la restitución, y en la acción colectiva, una acción o abstención y la cobertura individual de los daños, debido a que cada persona deberá demostrar su daño para poder acceder a esta reparación, promoviendo un incidente de liquidación. Las medidas precautorias pues serían la cesación de los actos o actividades, la realización de actos o acciones, el retiro del mercado o aseguramiento y cualquier otra que pues considere conveniente. Una forma de solución por medio de la conciliación a través de una audiencia, convenio judicial total o parcial que represente los intereses de la colectividad. El fondo será administrado por el Consejo de la Judicatura y habrá informes anuales respecto a este fondo. Este fondo sirve justamente para esos casos en los que son grandes cantidades de personas, ¿verdad?, que requieren esta representación, que a final de cuentas va a implicar gastos y costos muy importantes, como cuáles lo vimos, no recuerdo en la película, si a través de las notificaciones, depende de la cantidad de personas que se trata, pues habrá que notificar a todos y quizá eso sea muy costoso para la persona que promueve la acción colectiva. Entonces esto puede salir del fondo. Los procedimientos colectivos, los honorarios de representantes en casos de interés social, la notificación a colectividad y las pruebas. Si hacemos el comparado que mencionábamos, ¿verdad?, vamos a encontrar algunas características que van a ser coincidentes con otros países, por ejemplo, en Colombia, en cuestión de medio ambiente. En Brasil vamos a coincidir derechos e intereses difusos, colectivos e individuales homogéneos y consumo. En Estados Unidos, la certificación de clase, que es la representación adecuada que mencionamos en una de las diapositivas, y en España, respecto del consumo. ¿Cuál sería el derecho humano vulnerado en el caso de los tenis? ¿Sí será que afectamos la salud por el uso de esos tenis? Podría ser, no lo sabemos. Quizá alguna persona no debió usarlos y se afectó de alguna manera su salud, su integridad física. ¿Qué otro? Competencia, porque efectivamente si estos tenis hubiesen cumplido quizá con
con las indicaciones para poder demostrar que lograban ese beneficio de 28% de firmeza, ¿verdad? Pues sí hubiesen sido diferentes, si hubieran merecido un trato diferenciado. En cambio, si no contaban con él, simplemente formaban parte del calzado deportivo que se podía escoger sin el beneficio extra, que quizás eso hizo que lo escogiéramos. Eso en términos de competencia. ¿Y a qué derecho humano se refiere? A la información veraz. A la información, claro, por supuesto, no cumplimos con esa información. Y podría estar implicado también nuestro patrimonio. Entonces, dentro de una acción colectiva de consumo que no visualizaríamos tan adecuadamente, ¿verdad? El derecho, como lo vimos en el primer listadito, de primera mano, vida, consumo, integridad, ¿verdad? Que quizá no se percibiría, finalmente se encuentran involucrados los derechos humanos. En el caso del medio ambiente, ¿cuáles serían los derechos humanos involucrados con el derrame de petróleo en el mar? La vida, la salud, la alimentación, ¿no? Las condiciones del medio ambiente, cómo las hemos conocido en esta generación y para generaciones futuras. El daño a la fauna, al medio ambiente en general, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el medio ambiente debe estar disponible no solo como lo conocemos nosotros ahora, como lo hemos vivido, sino también para las generaciones futuras, y quizás las generaciones futuras pues ya no conozcan algún tipo de fauna en razón de este derrame, y solamente es un ejemplo de los más comunes que nosotros vemos. Por supuesto que puede haber muchísimas más afectaciones. Entonces, las acciones colectivas en México van a encontrar derechos humanos que están relacionados con el medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de la persona. Puede estar involucrada la propiedad, el debido proceso legal y la tutela judicial, el desarrollo sostenible, la alimentación, el agua, la salud, la vida, etc. En el caso del consumo podemos ver involucrada la vida, la salud y el patrimonio. En el caso del consumo puede tratarse, por ejemplo, de un seguro de gastos médicos en el que estemos involucrados un grupo de personas y quizá alguna de las situaciones en torno al mismo, ¿verdad?, nos esté afectando de alguna manera. Bueno, ¿tenemos algún comentario? ¿No? Gracias. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento a la maestra María Elena Lugo Gázquez por su destacada participación como ponente en la conferencia Las acciones colectivas y derechos humanos, disertada el 29 de octubre de 2016 en el auditorio Isidro Favela de la Facultad de Derecho. Por mi raza de el espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, octubre de 2016, y al final firma el doctor Raúl Contreras, director